Si alguien me dijera, oye Julio, ¿sabes que en la Biblia hay un momento donde se habla de Dios y ni siquiera se menciona la historia de Adán, de Eva, de Abraham, de Noé, de Moisés, nada de eso? Yo le diría, pero es que no puede ser. Si vas a hablar de Dios, tienes que hablar de esas historias. Pues ¿sabes qué? Hubo alguien que sí lo hizo. Habló de Dios sin mencionar nada de eso. ¿Quieres saber? Quédate conectado. Saludos familia, bienvenidos a este tu podcast Entre Líneas. Mi nombre es Julio Burgos y en este espacio veremos el contexto, el trasfondo y en ocasiones hasta el tono de los relatos bíblicos. En esta ocasión veremos cómo es eso de hablar de Dios sin usar la Biblia. Sí, pero antes que nada, ustedes saben que esto de las redes sociales nada es obligado. Así que si te gusta este contenido, dale like, comparte y comenta. También te puedes suscribir al canal y darle a la campanita. De esa forma, otras personas se pueden unir a la conversación. Hay algo que a veces pasamos por alto cuando leemos la Biblia, y eso es buscar cuál fue la intención del autor de la carta particular que estemos leyendo, del evangelio que estemos leyendo, es que a quién va dirigido, ¿verdad? Y en ocasiones la palabra se dirige, lo que podemos leer, lo podemos tomar como nuestro, pero hay otras cosas que no, hay otras cosas que no son dirigidas a nosotros. De la misma forma, vamos a ver ahora un momento donde una persona tiene que hablar de Dios, pero dirigido a un grupo de personas que no conoce nada de Dios, no le interesa quién es Moisés, no le interesa la ley, no le interesa, no están buscando ni siquiera convertirse en nada. Es un grupo de personas que no conoce nada de Dios. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Pablo. Pablo es un nombre en latín, en hebreo es Saulo. Pablo tiene la gran encomienda de parte del Señor de llevar el evangelio a los gentiles. Palabra que vuelvo a usar y seguiré usando. Gentiles somos tú y yo, somos los que no somos judíos. Por lo tanto, Pablo se tiene que dirigir a ellos y tratar de convencerlos de alguna manera o hablarles de Dios sin utilizar nada de eso, porque ellos, primero que no lo entienden, ellos no les interesa lo que tiene que ver con la cultura judía. Por lo tanto, tiene un gran reto. Yo diría que es uno de los retos mayores que podemos ver en la Escritura, y es poder hablar de Dios sin usar nada de eso, sin usar nada de ese trasfondo, como diríamos, el background, sin hablar nada de eso. Así que Pablo tiene esa gran encomienda. Eso está en Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Pero recuerden, así como los discípulos en camino a Maús, paso a paso, ¿verdad? Pues vamos a cogerlo suave y vamos a ir poco a poco. Bueno, antes de comenzar de lleno con el capítulo y el versículo, hablemos un poco de quién es Pablo. Bueno, estoy asumiendo que usted no sabe nada de quién es Pablo. Pues resulta que Pablo era un pensador judío que resulta que vivió para el tiempo de Jesús. Yo diría que para cuando Jesús muere y resucita, en la Biblia no dice que lo conoció personalmente, pero sí era un hombre muy estudioso. Él estudió delante de uno de los considerados en aquel entonces como de los conocedores de la ley y de la filosofía judía, llamado Gamaliel. Él estudió a sus pies, él conocía mucho, él era no tan solo eso, era ciudadano romano, hablaba griego, hablaba arameo, probablemente hebreo también. Se piensa que hablaba latín también. O sea que era un hombre muy estudioso, muy conocedor, pero él mismo habla de él de una manera, y una de las cosas que él dice de él es que era fariseo de fariseos. Él conocía la ley de rabo a cabo, y no tan solo eso, era
celoso de la ley, celoso, pero una cosa al punto que él no tenía problemas en perseguir a los cristianos, en torturarlos y hasta matarlos. Y él estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sí, él estaba convencido de que eso era lo que Dios quería que hiciera. Pero Saulo tiene un encuentro con el Señor. El mismo Jesús se le aparece. Y bueno, ese relato lo vamos a ver luego con mucho detalle. Pero eso fue suficiente para que Pablo, después de ese encuentro, aceptara a Jesucristo y con el mismo fervor, con la misma pasión que perseguía a los cristianos, ahora con esa misma pasión estaba convencido de que Jesucristo es el Mesías y de esa manera comenzó a predicar de una manera impresionante. Cuando estamos leyendo este relato, ya estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo. Y Pablo comienza su primer viaje yendo primero a la gente que más cómodo se sentía, la gente que era como él, los judíos. Él iba de sinagoga en sinagoga, pero Pablo no tenía un calendario ni una agenda. Prácticamente quien movía a Pablo de lado a lado eran los mismos judíos que lo perseguían. A través de turbas que se levantaban en contra de él porque él estaba predicando de un tal Jesús que había resucitado, eso iba en contra de sus creencias. Para ellos el Mesías aún no ha llegado. ¿Cómo es eso de que ese hombre es el Mesías? No. Ese hombre ni siquiera resucitó. O sea, ese era el grupo de personas que lo perseguía y lo querían acallar a tal punto que con ellos no había problema con matarlo. Así que se fue moviendo de lugar en lugar y ya cuando vamos al segundo viaje misionero de Pablo, Pablo está en un lugar llamado Berea y ahí resulta que se encuentra con unos muy buenos judíos que estaban muy interesados en escucharle. Pablo andaba en esa ocasión con dos de sus discípulos, Silas y Timoteo. Pero llega un punto donde los judíos que venían de otra ciudad llamada Tesalónica vinieron a buscarlo porque querían deshacerse de él. Y ahí los creyentes rápidamente se lo llevaron a la costa. Pablito, nos vemos, pero es necesario que salgas de aquí. Así que para poderse librar de peligro, sale de Berea y llega a Atenas. Ojo con este momento, porque créanme que Pablo por primera vez llega a una ciudad donde no se va a encontrar con sinagoga, la cantidad de judíos es mínima. Y no solo eso, llega solito. Llega solito a Atenas. Y allí, cuando llega a Atenas, todos aún podemos ver las ruinas de toda esa arquitectura impresionante que aún podemos ver. Y asimismo, Pablo, fíjense que él no llegó allí a predicar el evangelio y llegó allí, vio esas estatuas y agarró un martillo y empezó a derribarlas y empezó a decirles hipócritas, hijos del diablo. No. Pablo fue muy inteligente, brillante. Él se dedicó durante varias semanas a aprender y conocer de la cultura en ese entonces. Él empezó a ver las estatuas, leer detenidamente. Tuvo tiempo de leer hasta la poesía porque Pablo se quedó esperando porque Silas y Timoteo llegaran a Atenas. Y eso no pasó en días. Dice que probablemente pasaron semanas o hasta meses. Así que fue tiempo suficiente para Pablo llegar a los lugares públicos y empezar a compartir de la muerte y de la resurrección de Jesús. Así que ese es el trasfondo en que estamos. Pablo abiertamente comienza a compartir de Jesús en las plazas, en los lugares, y eso empezó a la gente a darle comezón de oír. ¿Cómo es eso de que un palabrero aquí, un charlatán, hablando de un tal Jesús y qué sé yo qué? Y obviamente los atenienses eran personas muy interesadas en cualquier cosa que pudiera traer algo nuevo. Así que estaban con esa curiosidad de saber de qué habla este palabrero. Y obviamente dentro de la arquitectura griega, grecorromana, están estos lugares
públicos especializados para que cualquier persona pueda pararse y ahí compartir cualquier idea a la cual le den permiso. Y esos eran lo que le llamaban areópagos, eran lugares arquitectónicos que permitían que la acústica y la gente se sentara como de manera así semicircular, y ahí alguien se paraba a compartir sus ideas, a compartir de un nuevo Dios, de una nueva filosofía, y muchos de ellos estaban sumamente interesados en qué viene a hablar este hombre para ver y probar de qué estaba hecho. Vamos a ver qué viene este hombre a hablar, porque realmente nos interesa mucho saber qué es eso de un hombre llamado Jesús que murió y que resucitó. En Hechos 17, versículos 16 al 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Muy bien, vamos a ver qué podemos observar. Primero, vemos claramente que empieza diciendo que mientras Pablo los esperaba en Atenas, como les dije, probablemente habían pasado semanas o hasta meses porque Pablo estaba solo en Atenas esperando a Silas y a Timoteo. Entonces, dice aquí claramente que él le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. O sea, la indignación fue grande, fue un dolor grande, pero la reacción de Pablo fue controlarse. Él dijo, vamos a tomar ventaja de lo que voy a aprender mientras aprendo y conozco más sobre la arquitectura, las culturas y todo lo que pueda entender de los atenienses. Y dice claramente que discutía en la sinagoga con los judíos y también con los no judíos que adoraban a Dios. Fíjense que la palabra en muchas ocasiones cuando habla de los gentiles o le dice los no judíos, especifica algún tipo de judío que tenía temor de Dios. Son gentiles que probablemente habían conocido de Dios por los judíos, pero no seguían los rituales judíos, pero sí tenían mucha curiosidad, y no tan solo eso, sino que respetaban al Dios de los judíos. Eso lo hacía a diario. Todos los días, cada vez que pudiera, iba a hablar de Jesús públicamente. Y aquí aparecen los tipos de filósofos que conversaban con él, entre ellos los epicúreos y los estoicos. Pero de nuevo, no quiero entrar en detalle de cuáles eran sus filosofías ni sus ideas, pero eran filósofos griegos y ellos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? ¿Ok? O sea que estamos viendo cómo la actitud primero fue de incredulidad, era de resistencia al mensaje, y Pablo lo sabía. Pablo estaba muy claro de que era muy difícil poderle entrar a los atenienses. Así que se dio la tarea de estudiarlos, se dio la tarea de conocer de su cultura, de prácticamente entrar y conocer de qué hablaban, qué era lo que ellos les atraía. Y entonces eso le iba a preparar para este gran momento. Y entonces donde aquí podemos continuar con lo que podemos ver que es el intento de Pablo de hablarle a un grupo de personas que no le interesa saber de la cultura judía, y esto de Dios y de Jesús me suena algo extraño. Continuamos con Hechos 17, versículos 22 al 23. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra.
Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Wow. Detengámonos ahí porque hay mucha tela que cortar aquí. Mire, hermano, vamos a ver la manera en que él se dirigió. Todo un orador. Para empezar, déjeme darle lo que llamaría un spoiler. O sea, lo que van a ver ahora es un momento magistral. La manera en que Pablo se dirige a los atenienses, en términos de comunicación, es una cosa de usted y tenga. O sea, la manera en que él se dirige a él, en ese tono que parece casi un alcalde, en un tono así político, formal, o sea, la manera en que se dirige, sobre todo con mucho respeto se dirige a ellos y hace una observación, y es que es como cuando tú hablas con alguien y dices, bueno, déjame empezar por lo positivo. ¿Qué puedo ver positivo de esta gente? Y efectivamente empieza por ahí, dice, veo que son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y al pasar a fijarme en sus lugares sagrados, encontré un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Ahora, ¿saben que nosotros, cuando el ser humano, por naturaleza, cuando hay algo que no conoce, cuando hay algo que desconoce, y eso que desconoce, de eso que desconoce depende mi supervivencia, mi vida, siempre nos acercamos con mucho temor. Eso ha pasado y sigue pasando a través de la historia. Pensemos en los egipcios. Los egipcios sabían que si el sol calentaba demasiado, iba a deshacer todas sus cosechas. Así que ellos hacían, bueno, tenemos que convertir al sol en una persona. Pues, ¿qué tal si lo contenemos en una estatua? Y esa estatua no puede ser cualquier estatua, tiene que ser impresionante. Vamos a cubrirla de algún metal precioso que no perezca, el oro. Pues vamos a cubrirla de oro, que sea preciosa, impresionante. Y de esa manera el sol va a estar contenido en esa estatua. ¿Y de qué manera podemos mantener contento al sol? Pues mira, vamos a brindarle sacrificios, vamos a hacer bailes, danzas alrededor de él. Vamos a dedicarle toda una semana para conmemorarlo, y de esa manera el sol va a estar contento con nosotros y no nos va a castigar. Eso como un preámbulo a lo que ocurre una y otra vez con cada uno de nosotros. Es más, vamos a ponerlo más actual. De pronto, yo sé que Dios existe, no lo conozco, no he profundizado en él, pero de pronto decido poner una Biblia, de estas Biblias grandes abiertas, frente a mi casa. Y de esa manera estoy respetando a Dios. Es verdad que no lo conozco con profundidad, pero le tengo una Biblia ahí. Y esa Biblia simplemente está ahí porque yo respeto a Dios. Hay personas que siguen una religión por temores, por temor a la muerte, temor a una enfermedad, también por un sentido de culpa. Y todas esas cosas se convierten en pequeños dioses de alguien que no conozco. Es como si dijera, bueno, yo no sé si hay un cielo o un infierno, pero por si acaso vamos a mantener esta Biblia aquí. Yo no sé si hay un cielo o un infierno, pero por si acaso déjame andar con este amuleto o aquello o lo otro, que de alguna manera le estoy respetando a ese Dios que todavía no conozco. Y saben que eso lo repetimos, lo seguimos haciendo. Muchas religiones están basadas en la culpa y muchos de sus seguidores los siguen por la culpa. Muchos los siguen por el desconocimiento. Y de esa misma forma los atenienses tenían tantos dioses que por un momento pensaron, bueno, ¿y si hay un Dios al cual no hemos mencionado? Y de pronto nos damos cuenta que ese Dios siempre estuvo ahí y lo hemos ignorado todo este tiempo. Ese Dios se va a enojar con nosotros. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacerle una estatua. Pero como no lo conocemos aún, no sabemos el nombre, vamos a llamarle la estatua del Dios no conocido.
Eso es lo mismo que hacemos nosotros. La naturaleza humana es así. Nosotros lo que no conocemos lo tratamos con respeto, pero tampoco queremos conocer más allá. No queremos adentrarnos, porque simplemente le tengo respeto, pero hasta ahí. Nada de eso va a tener que ver conmigo, pero que conste, lo respeté. Esa es la actitud de los atenienses. Fíjense que Pablo no les dice, están mal, arrepiéntase, ustedes son una partida de idólatras. No, 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 no. Él dice, veo que son muy religiosos. Y eso prepara el preámbulo para que esos atenienses, que me imagino que estaban así sentaditos, así como que, de pronto empiecen como que a mostrar interés. Ese es el proceso que está usando Pablo. A este punto los tiene muy interesaditos porque fíjate que se nota que es un hombre que tiene palabra y mira cómo nos trató. Hasta ahora vamos muy bien. Observa ahora con cuidado. En los próximos versículos, Pablo describe a Dios sin mencionar ni el Génesis, ni a Moisés, ni a la ley, ni el pacto de Dios, ni a Israel. Nada de eso. Así que esté muy pendiente a la estrategia de Pablo para poder hablar de Dios sin utilizar nada de ese contexto cultural y religioso del pueblo judío. Dice en Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 29. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. ¡Wow! Detengámonos aquí porque en este punto Pablo está diciendo cosas muy sensitivas para los atenienses. Recuerden, todas estas esculturas y todas estas maravillas arquitectónicas están construidas con el propósito de impresionar a sus dioses. Así que cuando ellos están haciendo todas estas cosas, las hacen porque piensan, número uno, que de esa manera agradan a sus dioses. Segundo, la adoración para ellos a Zeus y a todos los dioses grecorromanos, para ellos alimentaba a esos dioses. Era como si los dioses dependieran de su adoración. Así que, según la filosofía y la cultura grecorromana, los dioses tienen necesidad del hombre, que el hombre le adore y le rinda pleitesía. Sin embargo, cuando Pablo llega ahora a hablarle de todas estas formas arquitectónicas, esculturas, estatuas, está hablando de un tema algo sensitivo para ellos. Pero veamos cómo les dice. Comienza hablando de Dios, pero habla del Dios usando la observación, usando lo que podemos observar. Y si hay algo que es claro, tal y como dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque al ver la naturaleza, al ver cómo la naturaleza es tan perfecta, tan impresionante, todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor, es evidencia de que hay un ser superior. Pablo lo da por sentado. Algo que ellos también lo dan por sentado. Ellos saben que hay un ser superior.
Así que empieza hablando de Dios y empieza utilizando la observación. Y les dice, el que hizo todo lo que ven, todo lo que hay, el cielo y la tierra. Pero luego menciona algo importante. Dice que el Dios del que le vengo a hablar no vive en templos construidos por hombre. Eso nada más para ellos es un poquito delicado. Ustedes saben que los templos construidos para los romanos eran precisamente para honrar a esos dioses. Y los templos tenían los nombres de esos dioses. Así que les dice, no, es que el Dios que le vengo a hablar, no, es el creador de todo. Y él no puede ser contenido en ninguna estatua ni en ningún templo hecho por manos humanas. Por el contrario, él es quien da. Y aquí vamos a un punto importante. No somos nosotros los que damos. No somos nosotros los que hacemos cosas porque Dios necesite algo de nosotros. No. Él simplemente da. Y aquí lo dice claro. Él es quien da toda la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones. Y aquí venimos a un punto donde obviamente es un poquito delicado también. Aquí me empieza ya a hablar de un hombre. Aún no lo menciona, pero ya empieza a hablar de ese hombre de quien Dios hizo todas las cosas. Y para que habitaran toda la tierra, en esta ocasión hablando de las naciones, y determinó los periodos de la historia y fronteras de sus territorios, de las naciones. Y entonces, esto lo hizo ¿para qué? Y aquí entonces habla de otro aspecto, y es donde Pablo presenta a un Dios accesible, un Dios cercano, un Dios que no está lejos allá, que no lo puedo alcanzar, porque yo soy una persona que no soy digno de estar delante de ese Dios y yo creo que ese Dios jamás se acercaría a mí porque yo soy tan impuro y ese Dios es una cosa pura, santa. ¿Saben qué dice Pablo? El Dios que le vengo a hablar está más cerca de lo que ustedes piensan. Y así les muestra un Dios cercano, un Dios que no está ya alejado, sino que se preocupa por nosotros. Y aquí les dice, Dios lo hizo para que le busquen y aunque sea a tientas. ¿Qué significa eso? Bueno, el hombre crea las religiones por eso, porque quiere acercarse a Dios. Son esfuerzos humanos de acercarse a Dios. Eso es seguirlo a tientas, sin conocerlo, sin saber quién es. Sé que existe, pero no sé quién es. Así que así como el ciego va así tratando de tocar y ver dónde están las cosas, asimismo la religión hace el intento de acercarse a Dios. Y ahí le dice algo hermoso. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y ahí entonces nos pone a todos los seres humanos en el mismo nivel. No hay nada como alguien que tiene más nivel que otro. No hay nada como que hay un siervo y un esclavo. No hay nada de eso. De pronto nos pone a todos al mismo nivel. Y les dice para que lo encuentren. En verdad no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y aquí viene un momento magistral. Pablo utiliza la siguiente estrategia. ¿Qué tal si utilizo su poesía? Tiene que haber algo que dentro de su filosofía y su poesía alguien haya escrito de lo cual me pueda aferrar para presentar a Dios. Y Pablo lo encontró. Dice, como algunos de sus propios poetas han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea, y aquí viene otro momento un poco delicado para ellos. Recordemos, el oro, la arquitectura y todo eso está hecho para agradar a sus dioses. Y él le dice, de la divinidad, del Dios que le vengo a hablar, no tiene nada que ver con el oro ni la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Así que vemos una estrategia magistral de Pablo, pero también vemos, número uno, que a Dios lo podemos ver a través de la naturaleza, de todo lo que nos rodea,
y que Dios está cercano, está cerca. Todos tenemos la oportunidad de acercarnos y llegar a Él. Tal y como dice la palabra, todo aquel que le busca, le encuentra. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En sinnúmero de ocasiones vemos que la Escritura nos habla de un Dios cercano. Dice la palabra también, aquel que se humilla será ensalzado. Dice la palabra que cuando nos acercamos a Él, Él nos da la sabiduría. Dice la palabra que Él está listo, presto para acercarse y bendecirnos, porque Él lo que hace es dar. Nadie puede decir, tal y como Él dice, que Dios necesita algo. No. Lo único que podemos hacer es aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora viene el punto más difícil del discurso de Pablo. Ya entonces vemos cómo Pablo pudo construir puentes, pudo adaptar el lenguaje, cómo fue contextualizando el mensaje para poderles llegar a los atenienses. Pero este momento es inevitable y ya aquí entonces Pablo tiene que hablar de Jesús y de la resurrección. Así que ya en este punto no se puede suavizar el mensaje y veamos en Hechos 17, 30 al 31. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Oh, un momento. Vamos a transportarnos a ese momento. ¿Qué tal? Imagínese que usted es un ateniense. Voy a ponerme en su lugar. Yo soy un ateniense y estoy escuchando a este hombre hablándome de Dios y todo se escucha muy bonito, todo se ve bien. No me gustó mucho eso que hablaste de las esculturas y todo eso. Ok, pero vamos a ver. Cuando de pronto escucho a ese hombre hablar de un tal hombre y que ese hombre, primero que Dios va a juzgarme, que llega el momento y que yo tengo que arrepentirme o cambiar mi manera de pensar para que entonces me empiece a hablar de un hombre que él ha designado. Un momentito. ¿Cómo es eso? Un hombre que... Tú escuchaste lo que yo escuché. Yo escuché que habló de un hombre y acaba de decir que Dios lo levantó de entre los muertos. Un momento. Si yo estuviera allí, yo detendría a Pablo y le diría, un momento. Tú me estás hablando de un hombre que Dios lo levantó de entre los muertos. Primera pregunta, ¿dónde está el hombre? Porque tú dices que de ello te han dado pruebas. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está ese hombre? Si tú estás hablando de ese hombre, suponemos que está vivo, pero ¿dónde está? Tú no me puedes hablar de un hombre que dices que está vivo y que murió. Yo necesito examinarlo. Tráemelo aquí. Queremos ver de qué murió, queremos ver su cuerpo, queremos detalladamente ver cómo él vivió. Tienen que haber marcas, tiene que haber algo. Cómo alguien puede pasar de la muerte a la vida. ¿Dónde está ese hombre? Y ahí entonces es el momento donde Pablo se encuentra entre la espada y la pared. Porque primero, pensemos, ¿qué tú le puedes decir a ellos? Bueno, yo le puedo decir que ese hombre se llamaba Jesús, que ese hombre caminó sobre la tierra durante 33 años y que ese hombre muere en una cruz, crucificado. Un momento, si muere crucificado, tiene que tener marcas. ¿Dónde está el hombre? Necesito que me lo muestres. Quiero verle las marcas. Ah, pero eso no queda ahí. Él muere, resucita al tercer día. Ok, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, él resucita, pero también, ok, pero por qué no me lo muestras? ¿Por qué? ¿Dónde está? Bueno, lo que pasa es que él ascendió. ¿Cómo que él ascendió?
Sí, sí, sí. Espera, un momento, ¿que subió a dónde? ¿Un árbol? ¿A una montaña? ¿Dónde subió? No, 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 él subió al cielo. ¿Usted se da cuenta por qué se rieron? ¿Usted se da cuenta por qué ocurre lo siguiente? ¿Usted se da cuenta por qué le pueden decir charlatán? ¿Usted se da cuenta de que esto parece una locura? ¿Usted se da cuenta de que cuando se predica el evangelio vas a parecer un loco? Porque es que Pablo no tiene de otras. Él le tiene que hablar de Jesús y le tiene que decir que él murió en una cruz y que resucitó al tercer día. No solo eso, que caminó durante 40 días, que más de 500 personas lo vieron simultáneamente y que luego asciende a los cielos. Ustedes se están dando cuenta. Se está dando cuenta por qué dice la escritura que el evangelio es locura. Es locura para el que se pierde. Porque es que no hay forma de que tú me convenzas de que ese hombre murió y resucitó si yo no veo al hombre. Si yo no lo veo frente a mí. Ese, hermanos, es la clave del evangelio. La clave del evangelio consiste en creer algo como eso. Confiar en que ese evento ocurrió. Sin yo haber estado presente, sin haberlo visto con mis propios ojos, yo tengo que confiar que ese gran evento ocurrió. Y ahí es donde entendemos por qué era necesario, tal y como les dice Jesús, antes de ascender a los cielos, les dice a los discípulos, no, 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 me tengo que ir. Yo me imagino que los discípulos le dijeron, pero Jesús, ¿a dónde te vas? Llevas 40 días aquí. ¿Por qué no te quedas 2, 3, 5, 6 años? Síguenos predicando, síguenos hablando. Y Jesús le dice, no, 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 es que yo puedo estar aquí 10 años delante de ustedes, pero todo lo que les diga no me lo van a entender. Le va a entrar por aquí, le va a salir por acá. Es necesario que yo me vaya para que entonces venga el consolador. Porque es entonces que ese consolador es el único que puede convencer de pecado y de juicio. Hermanos, el evangelio no se puede entender. El evangelio es una locura. ¿Cómo yo voy a confiar de que algo que ocurrió hace 2000 años atrás, un evento como este, una muerte, una resurrección y una ascensión, ocurrió si no la vi? De eso consiste el evangelio, en confiar que ese evento ocurrió. El evangelio consiste en confiar. De hecho, luego hablaremos sobre la importancia que tiene la confianza y cuán similar es a lo que todos llamamos fe. Pero es precisamente eso lo que es el meollo del asunto. ¿Cómo confiar que ese hombre muere en la cruz, resucita al tercer día y luego asciende? ¿Dónde está ese hombre? Como podemos ver en los versículos 32 y 34. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaban, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros más. ¿Vieron? Obviamente, cuando Pablo habla de Jesús y de la resurrección, eso era de esperarse. Ese tipo de reacción era de esperarse. Si yo hubiese sido un ateniense, también hubiese reaccionado así. Sin embargo, algo pasó con un grupo selecto y pequeño que decidió quedarse y seguir escuchando. ¿Quién pudo haberlo hecho? El único que pudo haber creado la curiosidad y el interés en seguir escuchando a Pablo
tiene que haber sido el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el único que nos puede redarguir de pecado y de juicio. Es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Así que Pablo cumplió con su parte de manera magistral, pero él sabía que iba a llegar un punto donde la obra no era de él. La obra era única y exclusivamente del Espíritu Santo. Por eso, en ocasiones Pablo dice en sus cartas, es que yo no he venido delante de ustedes con palabras sabias para persuadirlos a ninguno, sino con demostración de poder y poder del Espíritu de Dios. La única manera que pueden ser las personas convencidas es por el Espíritu Santo de Dios. Pablo hizo su parte, la hizo de manera magistral. El Señor respaldó todo el esfuerzo de Pablo por amar a esos atenienses, porque los respetó, los amó y les presentó el Evangelio de la manera más clara posible. Sin embargo, sabiendo él que cuando iba a hablar de Jesús y la resurrección, iba a tener esa reacción, era cuestión de esperar, de ver a quién Dios tocaba el corazón. Y efectivamente, Dios tocó nada más y nada menos al encargado de este lugar, del Areópago. No tan solo a él, sino a mujeres, a una a la cual Lucas claramente llama Damaris y a otros más. Primero, noten que hasta ese punto Pablo está vivito y coleando. ¿Qué pudo haber pasado? Cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección, ahí probablemente lo pudieron haber apedreado, lo pudieron haber sacado a patadas, lo pudieron haber matado. Recordemos que en ese entonces, si venía algún palabrero a querer confundir, ellos no tenían ningún reparo con terminar con su vida. Así que el Señor lo protegió, el Señor lo salvó, lo guardó. Y no tan solo eso, el dueño del Areópago lo protegió. Si yo soy el dueño del Areópago y yo veo que van a tratar de intervenir de alguna manera, yo los voy a detener. Dios obró en manera poderosa y él entendió que tenía más que escuchar porque estaba convencido que lo que decía Pablo era verdadero. Vemos que este episodio no es solo sobre Pablo. Este episodio es sobre nosotros. ¿Cómo nosotros nos acercamos a las personas que no conocen de Dios? Nosotros decidimos emplear lo que ya conocemos o simplemente observamos. Pablo observó. Él observó antes de hablar. Debemos observar. Debemos estar pendientes y, no sé, contextualizar lo que estamos diciendo. Y sabemos que contextualizar no significa perder la fidelidad del mensaje. No, 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 no. Contextualicemos, busquemos qué puede ser, qué puede atraer para que el mensaje sea claro. Y de esa manera podemos establecer puentes para poder acercarnos, pero también es claro e importante entender que la presencia del Espíritu Santo es indispensable. Podemos hacer nuestro intento, podemos trabajarlo, podemos demostrar el amor hacia las personas conociendo sus costumbres, cómo entrarle para hablar del Evangelio, pero al final y a la postre, la obra la hace el Señor. Hay personas que aprenden y empiezan a desarrollar un interés por el Señor, por alguna experiencia particular. Quizá desde el fondo, desde el momento más difícil de sus vidas, donde ya están en desesperación, eso los lleva a mirar al cielo, a buscar de Jesús. Hay personas que de manera diferente, probablemente al leer algo, a buscar algo, algo les llama la atención. Pero ¿quién provoca eso? ¿Quién lo provoca? Mi curiosidad, mi intelecto, mis emociones. No, 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 no. El único que puede provocar eso es el Espíritu Santo del Señor.
Por eso, oramos por aquellos que no lo conocen. Nosotros que hemos tenido el encuentro con Jesús, lo que podemos hacer es orar, presentarle de alguna manera que se pueda entender. Al final, el propósito es el mismo, pero al final, la confianza es la misma. Al final, no podemos evitar el hecho y verdadero de que las personas tienen que confiar que ese evento ocurrió, tal y como lo describen los evangelios. Jesús muere en la cruz. Jesús resucita al tercer día y asciende a los cielos. Y el Espíritu Santo llega al corazón de todo aquel que le reciba, de todo aquel que acepte a Jesús como su Salvador, de todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y que confiese que resucitó al tercer día. Si estás aquí, es porque eres como el dueño del Areópago o como Damaris. Eres de los que decidió quedarse para seguir escuchando. ¿Y sabes qué? Si tu corazón late o de pronto algo sientes que te habla a tu corazón, es porque tu corazón está listo. Así como el de ellos dos y de otros más, tu corazón está listo para recibir a Jesús. Y créanme, lo único que hace falta es confiar que ese evento ocurrió. Es verdad, no estuvimos allí, no lo vimos, pero ocurrió. Y si confías que ese evento ocurrió, eso es todo lo que Dios busca de ti. Él lo único que espera es ver si tú eres capaz de confiar en eso. Eso es todo lo que Él quiere. Para entonces que el Espíritu Santo llegue a tu vida, que llegue a tu corazón. Y es así como entonces vas a poder aún entender mejor las Escrituras. Todo va a empezar a hacer sentido. Todo va a empezar a hacer clic, clic. Todo va a encajar. Vimos dos discípulos en camino de Emaús, judíos, que Jesús les fue mostrando dónde estaba el Mesías a través de las Escrituras, pero no fue hasta que Jesús se sentó con ellos y partió el pan que sus ojos fueron abiertos. Ahora vemos a un grupo de personas que no conocen nada de Dios, atenienses, y el Señor utiliza a Pablo de manera magistral, pero no fue hasta que habló de Jesús y la resurrección que entonces solo aquellos que quisieron escuchar más, el Espíritu Santo hizo la obra, creó la inquietud en sus corazones. ¿Y tú? ¿Quieres escuchar más? Eso es porque tu corazón está listo. Podemos aprender de este relato bíblico que Pablo nos enseña a que contextualizar, observar, no traiciona el mensaje para nada. Ser fiel no es repetir fórmulas. El evangelio sigue siendo el mismo, pero el lenguaje, las estrategias, los puentes, la forma, obviamente, requieren sabiduría, pero quizás hoy, antes de hablar, necesitamos observar y caminar la ciudad. ¿Qué te parece? Dios tiene grandes cosas para ti y esto no se acaba aquí. Esto continuará de gloria en gloria. Dios te bendiga.